nosotros Gonzalo Sibila, secretario del Partido Socialista. Mientras se acomoda. Mientras se acomoda acá, termo y mate. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, ¿Todo bien? muy bien, un gusto estar acá. Bueno, ¿cómo Bien. te trata este tramo final de la campaña? Y bueno, ya cansado. ¿Agotado? ¿Estamos La todos verdad que agotados? sí. ¿Puede ser? Recorriendo todo el país, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Anduvieron de gira? Sí, por todos lados, sí. Bien. ¿Cómo estuvo ayer el acto en La Paz? Que fue el de cierre ya. Sí, muy lindo, un lindo acto. La verdad que se juntó bastante gente. Había algunas bandas y bueno, después mirá. sí, estuvo lindo, muy lindo. ¿Coincidís eso que se ha dicho de parte de casi todo el sistema político, los analistas políticos, los periodistas, de que se trata de una campaña muy distinta a las anteriores, como una campaña inédita, como una campaña donde no hay mucha efervescencia en las calles, no hay balconeras, no hay debate? A ver, ¿cuál es tu mirada? Se lo hemos preguntado a todos, desde todos los partidos políticos, y quería saber tu mirada sobre este asunto. Bueno, es una campaña típica, sí, es una campaña típica. Uno siente, y sobre todo en el primer tramo de la campaña, se sentía como cierta indiferencia frente a los temas de la elección, ¿no? Creo que eso ha ido cambiando un poco, porque bueno, estamos más cerca de las definiciones, me parece que cada vez las campañas son más cortas también. Sí. Luego el recurso de medios tecnológicos también para la comunicación, pienso bueno en el poder que tienen las redes sociales de llegar a un montón de gente, llevan también a que el contacto, el cara a cara, a veces sea más difícil, ¿no? Claro. La gente está como un poquito más replegada a ese mundo, Pasa al todo espacio por acá, privado y bueno, sí, y a las redes. Como ¿Pero qué les da pereza, digamos, ir a los actos? Y bueno, ¿se no milita sé. más virtualmente hoy? Mirá, yo creo que es un fenómeno que tiene varias puntas, ¿no? A nosotros creo que nos debería preocupar como sociedad y como izquierda, porque cuando vos querés transformar las cosas, construir una sociedad más justa, una Sí. sociedad diferente, necesitas de la participación. Sin la participación de la gente es imposible. Y siento que esa indiferencia en algunos sectores también tiene que ver con frustración, ¿no? Con muchos problemas no resueltos, algunos muy graves, vinculados al trabajo, a la vivienda, a la salud, y con poca expectativa en que los cambios vengan de la política, ¿no? Y en realidad la única forma de transformar esas cosas y de transformarlas estructuralmente es a través de la política, en el sentido más amplio de la palabra, no solamente la política de partidos, ¿no? Pero siempre con esa participación imprescindible para que las cosas se puedan transformar. Entonces, creo que ahí hay una lectura para hacer, ¿no? Bien. Yo en las conversaciones, ferias, barriadas, puerta a puerta, con vecinos que por ahí están más lejos de las estructuras políticas, lo que he visto que engancha un poco más es la discusión sobre el plebiscito de la seguridad social. Bueno, ha acaparado como la agenda, ¿no? Sí. Se habla más de la posibilidad de plebiscito que incluso de la posibilidad de un cambio, ¿no? de signo político, cambio de gobierno. Yo creo que tenemos que estar agradecidos como ciudadanos de que se hayan colocado iniciativas de consulta popular arriba de la mesa, porque bueno, llevan a que la sociedad también debata sobre temas concretos. Y bueno, como ha habido una campaña de miedo muy fuerte también sobre el tema del plebiscito, me parece que hay una reacción de muchos ciudadanos de querer informarse. ¿Por qué decís campaña de miedo? Y porque sí, porque se han dicho barbaridades, ¿no? O sea, se presenta una iniciativa para garantizar que ciudadanos que están ganando una pensión de 15.000 pesos o 18 ganen 23, y que se deje de todos los años remitir 1.500 millones de dólares del BPS a la SAFAP, y que se garantice una edad jubilatoria en 60 como la teníamos hasta hace poco, y te dicen que van a aumentar el IVA, que se va a caer el mundo abajo. O sea, Bueno, en pero realidad, eso lo advierten también técnicos del propio Frente Amplio, 111 técnicos del Frente Amplio, lo ha dicho de alguna manera el ministro designado por Orsi, Gabriel Odone. O sea, la campaña del miedo en todo caso no viene desde el oficialismo, también hay advertencias, luces de alarma que la prenden desde el propio Frente Amplio, ¿no? Que tampoco muchos de los sectores, yo sé que el Partido Socialista sí lo apoya, muchos de los sectores del Frente Amplio no apoyan este plebiscito. Entonces, sí, yo creo que una cosa es no apoyar, Sí. incluso dar argumentos por los cuales no se comparte la iniciativa, y otra cosa es ese tipo de discurso, sin ningún sustento, apocalíptico, haciendo proyecciones a 70 años, en un país donde en el 96 se crearon las AFAP sobre la base
una serie de proyecciones que las hicieron los mismos que ahora están defendiendo el sistema, por ejemplo Saldain, ¿no? Y esas proyecciones decían que con las AFAP se resolvía el problema financiero del BPS. Y ahora ese mismo equipo nos encajó una reforma porque el problema financiero del BPS no se resolvió, y es porque realmente es muy improbable que se resuelva el problema financiero del BPS si vos derivás 1.500 millones de dólares todos los años a entidades financieras. Realmente es un contrasentido. Entonces, yo creo que una discusión que es concreta, que sobre 3 puntos, termina derivando en una serie de consideraciones que algunas realmente no tienen sustento, y lo que hacen es generar un estado como de alarma en la sociedad, que también lo que yo he visto es que a veces produce la reacción contraria, ¿no? Por lo menos el deseo de, la expectativa de decir, me gustaría informarme de esto, a ver cómo es, porque la verdad que esto de que se viene todo abajo, no lo creo, ¿no? ¿Y cuándo es? O sea, porque como vos decís, hemos repasado, muchos de los sectores con más músculo del Frente Amplio no lo apoyan, el MPP, sereñistas, demás. ¿Cómo están en el tema de ensobrado de papeletas? O sea, ¿creen que van a poder llegar a esa mayoría que se necesita para que el plebiscito salga? Mira, los plebiscitos son muy exigentes en Uruguay, ¿no? O sea, hay solamente papeleta por el sí, y lo que se necesita es que obtenga la mitad más uno de todos los votos, y eso es una exigencia grande. Yo creo que el ensobrado tiene un impacto relativo, porque me parece que el tema es un tema que se está hablando mucho, y que lo importante va a ser lo que haga la gente cuando vaya a votar. La papeleta la van a encontrar afuera de los circuitos porque va a haber gente repartiendo, también la van a encontrar adentro de los circuitos. Es muy importante que sepan que para aprobar estos 3 puntos que decíamos, se vota con la papeleta blanca del sí, y bueno, yo confío en que los ciudadanos van a poner la papeleta en el sobre, más allá de que la lista llegue ensobrada o no. Claro. No sé cuánta gente va a votar efectivamente con la lista que le entregan en la calle, pero bueno, alguna gente lo hace, sí, porque en el cuarto secreto hay muchas listas. Las papeletas por los plebiscitos no son tantas, son 2, ¿no? Hay una blanca y una amarilla, la blanca por la seguridad social, la amarilla por el tema de los allanamientos nocturnos. Yo confío en que la ciudadanía va a dar una señal fuerte con esto, porque en el 89 ya hubo un plebiscito sobre jubilaciones y pensiones, que fue el referido al ajuste de las jubilaciones y pensiones por el índice medio de salarios. Por suerte se aprobó eso, porque gracias a eso los jubilados y los pensionistas no quedaron totalmente desamparados en relación a los incrementos de las jubilaciones, y se aprobó por una amplísima mayoría. Al principio también había cierta reticencia en algunos partidos políticos, después eso cambió, porque bueno, la ola venía también muy, muy arriba. En este caso, ciertamente hay una oposición muy fuerte de partidos, de sectores, y quiero decir de empresas, ¿no? Las cámaras empresariales han jugado muy fuerte, y particularmente las AFAP. No prende la televisión, yo no lo hago mucho, pero cuando tengo oportunidad de ver algo y te encontrás con propaganda de las AFAP todo el tiempo. Y yo le quiero recordar a quienes están viendo esto también que en los 90, cuando se instauraron las AFAP, yo era muy chico, no lo vi, no lo recuerdo, pero me lo cuentan y ahora me lo mostraron además, hacían propaganda engañosa de todo tipo y color, ¿no? Le decían a la gente que iba a tener una segunda jubilación, le llegaron a decir en algún spot que iban a poder hacer un viaje al espacio con la jubilación que iban a pagar. ¿Viaje al espacio? Un viaje al espacio. No, o sea, al punto de lo ridículo, ¿no? Entonces yo creo que obviamente quienes están defendiendo sus intereses no lo hacen por maldad, lo hacen porque, bueno, su posición, su interés particular, van a hacer una campaña fuerte porque se les acaba el negocio, ¿no? Bien, pero económico, o sea, el gobierno, el partido, el Frente Amplio tiene su programa, su plan de gobierno, su base programáticas. De alguna manera, si sale sin agitar cucos, van a tener que ajustar cómo se distribuyen, cómo se reparte, si se administra mejor, tú lo dirás. ¿Eso cómo se está dialogando en el comando de campaña y con los demás sectores? ¿Se ha hablado de qué se tendrá que hacer en caso de que salga el plebiscito? Porque es algo que sí necesariamente incide. Sí, a ver. Se habla de efectos inmediatos, digamos, no cuestiones a largo plazo, efectos inmediatos que van a afectar la economía y que hay que tomar medidas. Lo dijo el propio O'Donnell, ¿no?
bueno, será, aunque dijo después que no es el fin del mundo, pero dijo que sí, que será él un gran piloto de tormenta, avisorando una tormenta, ¿no? Bueno, a ver, no sé a qué tormenta se refería, porque en realidad vos mirás el mundo y cualquiera que vaya a conducir la economía de un país es piloto de tormentas, porque está todo muy tormentoso, ¿no? Y hay cosas que cuando se crearon las AFAP, por ejemplo, eran inimaginables y que sucedieron, cambiaron. Pienso en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pienso, bueno, en lo que fue la crisis del 2008, pienso ahora en las situaciones que vivimos de guerra, incluso en algunos lugares del mundo. Sí, pero esos son factores externos y esto es un factor interno autoinfringido, digamos. Claro, la economía de Uruguay es una economía muy dependiente. Sí. Entonces los factores externos en Uruguay son de un peso enorme. Son de un peso sin dudas. Enorme. Por eso yo te digo, la tormenta viene de afuera, ¿no? Bueno, sí, pero mi pregunta iba más justamente a lo interno, concreto. sí. ¿Cómo están hablándolo internamente? Sí. Sobre eso el Frente tiene algunos acuerdos claros que están en el programa que se definió en el Congreso, ¿no? El Congreso del Frente establece algunos puntos sobre seguridad social, que son en lo conceptual muy coincidentes con algunos aspectos de la papeleta. Por ejemplo, establece el ir hacia la eliminación del lucro en la seguridad social. Esto tiene mucha similitud con nuestro planteo de eliminar las AFAP. No es exactamente lo mismo, pero es parecido. Habla también de revisar los parámetros vinculados a la edad por este aumento que se hizo a los 65, y habla también con claridad de seguir mejorando las jubilaciones y pensiones mínimas. Sin embargo, ahí va, te hago una breve interrupción, perdón, pero justamente en el sentido de que si fuera tan coincidente, ¿por qué los sectores, la mayoría de los sectores no acompañen? Es decir, que en ese diálogo nacional que ustedes tendrían en marzo si fueran gobierno, esos términos, esos planteos que están en las bases programáticas del Frente, se ajustarían de distinta forma a la que están proponiendo ustedes. Bueno, sigo y te respondo eso. Sí. También dice el programa del Frente que hay una herramienta importante para llevar adelante cambios en la seguridad social, que es un diálogo social que se va a convocar en un próximo gobierno. En un momento, en esa redacción, porque esto fue muy conversado en la previa del Congreso, se dice también, cuando se habla del ahorro, del pilar de ahorro dentro de la seguridad social, en modalidades consistentes con la normativa constitucional vigente al 1 de marzo de 2025. ¿Esto qué quiere decir? Que se supedita qué características va a tener ese pilar de ahorro a lo que suceda con el plebiscito. Entonces el programa del Frente ya está previendo dos escenarios. Un escenario con plebiscito y otro escenario sin plebiscito. En los dos casos, lo que estamos comprometidos a hacer es convocar un gran diálogo social. En los dos casos, lo que estamos comprometidos a hacer es impulsar estos 3 puntos que yo mencionaba recién. Si se aprueba el plebiscito, estos 3 puntos ya van a estar garantizados, pero además van a estar garantizados en una formulación muy clara. Es decir, no dando lugar a ambigüedades, ¿no? No tanto, porque había una cuestión con el tema de si eran jubilados o jubilaciones en la redacción. Bueno, eso es algo que se discutió bastante en estos meses, y que desde el punto de vista jurídico hay lecturas también muy claras, en el sentido de que toda la normativa constitucional y legal uruguaya, cuando hace referencia a jubilaciones y a pensiones, hace referencia al beneficiario, a la persona, y no a la prestación particular. Y que además el sentido del salario mínimo nacional, que es la referencia que se utiliza para la equiparación de las jubilaciones y pensiones mínimas, es la dignidad de la persona, es el nivel de vida digno y básico de una persona, con un salario, con un ingreso que esté acorde con algunos bienes y servicios básicos que las personas necesitamos. Entonces, eso, en función de una lectura más sistemática, digamos, tanto de la Constitución como de las leyes, estaría bastante disipado. De hecho, es un tema que se dejó de hablar bastante. Y los números, también yo quiero decir algo, porque vos decías recién el impacto inmediato. Leyendo informes, incluso informes de quienes están en contra del plebiscito, ¿no? Hay uno muy claro de CIMBE, ¿no? Que se lo ha citado mucho en este debate. Y CIMBE no está de acuerdo con el plebiscito. Pero dice que en lo inmediato, el efecto del plebiscito, del mismo modo que el efecto de la reforma que se hizo o del régimen anterior, no varía demasiado. Que los efectos son más a mediano y largo plazo. Porque, ¿qué pasa? El plebiscito establece, por un lado, un aumento de jubilaciones y pensiones mínimas, es verdad. En la primera, esto sería inmediato.
Esto sería inmediato, esto requiere un aporte económico por parte del Estado, ¿no? Un aporte económico para que la gente pase a ganar 23.000 pesos en lugar de ganar 15 o 18. Pregunto si no es justo, absolutamente justo, que busquemos la forma de financiar esto, que aparte no es nada disparatado desde el punto de vista de los recursos que requiere. Pero además el plebiscito prevé la eliminación de las AFAP, y la eliminación de las AFAP va a implicar que una vez que las AFAP dejen de existir, al Estado uruguayo y particularmente al BPS le van a ingresar casi 1.500 millones de dólares que hoy se transfieren a las AFAP. El déficit del BPS, el llamado déficit del BPS, hoy son 500 millones de dólares, es decir, 3 veces lo que el Estado le está aportando al BPS para sostener el pago de las jubilaciones y pensiones. Obviamente que la plata, los recursos son finitos, y estos recursos además van a estar enteramente abocados al pago de jubilaciones y pensiones. Esto es una diferencia con las AFAP, porque hoy de 100 pesos que vos pones en la AFAP, 80 van a la cuenta esa de capitalización individual, pero 20 no, van a la comisión que se cobra la FAP y a una póliza de seguro. Por eso también el rendimiento es tan bajo para la mayoría de la gente, ¿no? Promedio, para no ir al promedio, 4 de cada 10 personas que se jubilaron por AFAP, ganan menos de 2.900 pesos por la FAP. Bien, te quería preguntar justamente, vos hablabas de las AFAP, pasan en el BPS, es cierto que entra ese dinero, pero ¿qué pasa para explicar a la gente con las inversiones que han hecho las AFAP? O sea, porque hay fideicomisos, hay también gente trabajando, entre comillas, gracias a ese dinero de las AFAP. O sea, ¿cómo se gestionaría ese dinero y qué implicaría a mediano, corto, largo plazo en las inversiones? Sí, primero, gente trabajando gracias a las AFAP, entiendo que no es... fue medio... Yo diría también hay gente que perdió el trabajo gracias a las AFAP, porque por ejemplo le prestaron plata a Tata para sustituir cajeros por máquinas, ¿no? O le prestaron plata a los peajes para hacer una operativa tecnológica que deja excedente un montón de mano de obra. Es decir, se está usando la plata de los trabajadores para dejar gente desempleada. Bueno, pero forma parte también de la revolución, digamos, del trabajo, digamos, del... Sí, pero que no la hagan con la nuestra. Pero que no la hagan con la nuestra, que no la hagan con los recursos de los trabajadores, con los recursos que aportamos para jubilarnos, no para que dejen sin trabajo a otros laburantes. Pero ese dinero que ingresa ahora al BPS, ¿cómo se...? Dinero que ingresa ahora al BPS, primero el dinero que ya está en la AFAP va a pasar a un fideicomiso administrado enteramente por instituciones públicas, donde va a estar el BPS y otra institución pública financiera, supongamos el Banco República, es el caso más posible, digamos, más probable, ¿no? Está absolutamente garantizado que ese fideicomiso va a tener como único fin el financiamiento del sistema, que va a haber trazabilidad de los aportes, es decir, que si vos tenés plata en la FAP hoy, vas a saber cuánta plata tenés en ese fideicomiso y vas a poder seguir la evolución de ese dinero. Y que no vas a perder ningún derecho respecto a lo actual. Esto quiere decir que si vos por el régimen de AFAP te ibas a jubilar con X cantidad de dinero, tu jubilación finalmente no va a poder ser menos que la suma de lo que ibas a recibir por el BPS y por la FAP. O sea que, en todo caso, la única perspectiva es de mejora de la prestación, ¿no? Igual o mejor. En la mayor cantidad de los casos va a ser mejor. Y de ahí viene la discusión sobre el financiamiento futuro, porque si pagás mejores jubilaciones, obviamente necesitas más recursos. Hay cantidad de recursos que van a estar ingresando que no ingresan, pero además se van a necesitar otras reformas pensando en el mediano y largo plazo que es difícil entender que no se hayan discutido todavía. Por ejemplo, las brutales exoneraciones que hay de impuestos de aportes patronales en sectores de altísimas ganancias, no pequeños productores, ¿no? El promedio del agro está por debajo del 2% de aportes patronales. O la brutal exoneración de un impuesto al patrimonio que existe en el Uruguay, que exonera más de lo que recauda. O el aporte por tecnología, porque en otros países del mundo los robots se está sustituyendo mano de obra por tecnología. Y esto es parte de lo que vos decías, la revolución tecnológica. Y es inevitable. Es inevitable. Bueno, entonces si vos introducís tecnología, esa tecnología desplaza mano de obra, ganás más plata por la incorporación de tecnología, porque además aumenta la productividad en general. Pagá un aporte patronal por esa tecnología que introducís. Entonces, hay muchas cuestiones para discutir. Y después está el tema de las inversiones que mencionabas. También la papeleta es clara que ese fideicomiso va a administrar las inversiones que tienen hechas las AFAP
hasta que se extingan, ¿no? Después la norma establece no más lucro en la seguridad social, por lo tanto el mecanismo no va a ser el de estar invirtiendo ese dinero para obtener una rentabilidad que muchas veces es muy baja, dicho sea de paso, a veces es negativa incluso, pero hasta que se extingan esas inversiones la va a gestionar el fideicomiso. Perfecto. Gonzalo, obviamente sos optimista, supongo, de que el plebiscito va a salir, pero los números no muestran eso, ¿no? En las encuestas, la intención de voto que hay sobre la posibilidad de que salga el plebiscito contra la reforma jubilatoria es baja, ¿no? Digo, no. Los números no alcanzan. Bueno, en realidad lo lo que están diciendo todos los analistas de opinión pública sí. es que es un resultado incierto. Eso es lo que están diciendo por 2 o 3 razones. Uno, si mira el número frío, bueno, yo que sé, Factum daba hace unos días un 52, ahora da un 48, un 47, otras dan un 36. O sea, hay números muy distintos. Los números se desagregan además en voto seguro, voto probable, y ahí también las cosas cambian. Pero además hay mucha gente que todavía no decidió. Bien. Y ese es el espacio de indefinición más grande que tenemos, ¿no? Y la verdad es que lo ves en la calle. Gente que te dice, esto me interesa, pero no sé qué voy a hacer, y bueno, te pones a conversar. Entonces, optimismo sí, pero sobre todo la vocación de trabajar en estos días para que el plebiscito se apruebe, porque creo que es muy importante para el país. Perfecto, pero quería llevarte justamente al escenario donde no se apruebe el plebiscito y el Frente Amplio sea gobierno. Una pregunta que le hicieron a Yamandu Orsi en ADM y no la supo responder. Quería ver cómo imaginás vos el diálogo ese social que están convocando sin con la reforma instalada, digamos, no derogada. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que el plebiscito no deroga la reforma del gobierno. Claro. Deroga algunos aspectos de la reforma del gobierno. Sí, Otros perfecto. no, por ejemplo, pero bueno, con una reforma sí, pero es importante, en esto de la información es importante. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, la reforma del gobierno habilita la posibilidad de jubilarse y seguir trabajando. Entonces hay gente que te pregunta, ¿van a eliminar eso? No, eso no se elimina, eso sigue porque eso no lo deroga la papeleta. Claro. Y así otras cosas, hay algunos artículos que hacían referencia a las personas con síndrome de Down, a distintas situaciones que eso no queda derogado. Bien. No, esta no es un referéndum contra la reforma del gobierno. Por eso también hay mucha gente que vota a los partidos del gobierno y vota la papeleta, porque no es contra el gobierno, contra la reforma del gobierno. Bien. Obviamente que la reforma del gobierno para nosotros fue nefasta, y activó también esto porque agravó algunos aspectos del sistema. Pero no es un referéndum contra la reforma del gobierno, es un plebiscito por una propuesta, una alternativa. De acuerdo. Si no se aprueba el plebiscito, el diálogo social se va a dar en las condiciones actuales. Es decir, el punto de partida del diálogo social va a estar más abajo desde el punto de vista de los derechos, ¿no? O sea, hoy la seguridad social no está consagrada como un derecho humano en la Constitución de la República. Esto podría ser declarativo, pero tiene implicancias. Hoy está permitido que se lucre con los aportes de los trabajadores y que existan las AFAP y estos mecanismos de llamados de ahorro individual. Hoy está establecida la edad jubilatoria para la enormísima mayoría de la población en 65 años, en un proceso que se está activando ahora. Entonces, vamos a ir al diálogo social con este piso, más abajo, digamos. Entonces, los cambios que podamos lograr van a depender de la correlación que se dé dentro de ese espacio, que ya no va a ser un diálogo con toda la ciudadanía, va a ser un diálogo con organizaciones representativas, sí, pero no con toda la ciudadanía. Y bueno, surgirá de ahí lo que de alguna manera sea viable desde el punto de vista también parlamentario, etcétera. Para nosotros el punto de arranque obviamente no es el mejor, pero es un arma de doble filo entonces el plebiscito, porque si por ejemplo las AFAP, o sea, si no se llegara a aprobar el plebiscito, o vas a un diálogo nacional donde queda deslegitimado o le da fuerza a los sectores del Frente Amplio y los sectores sociales que formen parte de ese diálogo a decir no, las AFAP, la mayoría de la gente está a favor, aunque necesariamente no sea esa la lectura, pero da lugar a ese eso es algo que hay que pensar al momento de votar. A mí me parece que en realidad con ese argumento muchas cosas que hemos propuesto a lo largo de la historia no las hubiéramos propuesto por el riesgo de que no prosperen y después alguien diga y la gente quiere que quede todo igual. Sí, es una lectura que alguien puede hacer.
El programa del Frente es claro en relación al tema del lucro en la seguridad social. Si gana el Frente la elección, también yo te podría decir, la mayoría de la población definió apoyar que no haya lucro en la seguridad social, independientemente de que salga o no salga el plebiscito. O sea que eso va a depender de distintos factores, pero la realidad es que hasta ahora las AFAP no se derogaron. Claro. O sea, hasta ahora la forma en que operaron todos los partidos políticos en el gobierno, incluyendo nosotros, el Frente Amplio, por una falta de acuerdo interno que es evidente ahora en el plebiscito, fue mantener el régimen de AFAP. Entonces, no, en todo caso, el hecho de lo que suceda con el plebiscito no va a modificar para mal la situación anterior, ¿no, verdad? En todo caso, lo que está mostrando también es que hay sectores muy importantes de la sociedad que quieren un cambio sustantivo porque creen que este sistema de seguridad social así es muy injusto. Y ojalá eso se exprese en una mayoría que apruebe el plebiscito. Bien, Gonzalo, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente te llevamos mucho al terreno del plebiscito, pero te hago una última para así no decimos que fue todo sobre el plebiscito. La 90, el Frente Amplio. La 90, el Frente Amplio. Bueno, ustedes al final, después de veo en tu termo el pegotín de Izquierda y Libertad, finalmente no cerraron el acuerdo con el Partido Comunista, tampoco con Casa Grande. ¿Qué perspectiva tienen de llegar al Senado y cómo está haciendo el trabajo de la 90 parlamentario, de la agenda que impulsa? No sé, hablemos de eso, de su agenda para... Bueno, con los compañeros del Partido Comunista nunca tuvimos un acuerdo político, más allá de compartir obviamente espacios en el Frente Amplio, estar de acuerdo en muchas cosas y en desacuerdo en otras. Somos tradiciones políticas muy distintas, corrientes políticas muy diferentes, y bueno, tenemos nuestras coincidencias y nuestras discrepancias en los contenidos y también en los métodos, ¿no? Con los compañeros de Casa Grande que vos mencionabas, bueno, han sido parte de una construcción que es Izquierda y Libertad, donde originalmente estaba Casa Grande y dos grupos más, el PVP y la lista 5005, y además un conjunto de gente independiente. Izquierda y Libertad, cuando se formó, no se formó con el objetivo de conformarse como un acuerdo electoral, sino un acuerdo político más de largo plazo. El acuerdo político de largo plazo está sostenido en un acuerdo de ideas, y ese acuerdo de ideas está vigente. Cuando discutimos qué hacer electoralmente, los compañeros de Casa Grande tomaron otro camino. Pero el resto de los sectores de Izquierda y Libertad nos mantuvimos trabajando juntos, también en lo electoral, y se sumaron unos cuantos grupos más. Ahí en total son alrededor de 15 grupos nacionales y departamentales. Los nacionales creo que son 7 u 8. El resto son grupos departamentales en un acuerdo que se llama Socialismo es Libertad. Es un acuerdo amplio, es un acuerdo que busca ser una especie de tercerismo dentro del frente, ¿no? Hay una lógica ahí bipolar que a nosotros nos preocupa. No necesariamente porque sean polos muy distantes, digamos, ¿no? Sino por una dinámica de acuerdo y de una dinámica política, digamos, que no favorece desde nuestro punto de vista la síntesis frente amplista. Entonces queremos aportar algo distinto. El Partido Socialista tiene 114 años de historia y estos sectores con los que estamos trabajando, bueno, el caso del Partido por la Victoria del Pueblo es un partido ya histórico también, con posiciones muy claras, y otros sectores más nuevos. Tenemos la coincidencia, por un lado, de que el Frente necesita pluralidad, de que no es bueno que se concentre el poder del Frente, la representación del Frente en unos pocos grupos, que es importante que la corriente socialista, más allá del Partido Socialista, la corriente de ideas socialista, que es una corriente que tiene un centro muy importante en la libertad, en la democracia, en las transformaciones profundas de la sociedad, avance, se consolide, tenga representación. También estamos todos de acuerdo con el plebiscito, es el único sublema en el que se da esa situación, que todas las listas que lo integran están apoyando el plebiscito, por lo cual eso también es decirle al ciudadano que va a votar, que el voto que ponga a cualquiera de las listas del sublema va a ser un voto que va a respaldar una representación que está de acuerdo con esta iniciativa y que por lo tanto va a jugar también un papel después de que la iniciativa se apruebe en línea con estos contenidos. Y venimos transitando un camino muy, muy bueno porque apostamos a un acuerdo de ideas y ese es un poco la matriz con la que veníamos laburando antes. Bueno, la replicamos ahora en lo electoral, estamos contentos con eso y estamos viendo en todo el país también un trabajo conjunto de distintos sectores y personas independientes en esta
construcción está Mirta Biance, Sara Méndez, Mercedes Clara, Gabriel de la Coste, Nelson Villarreal, Jorge Notaro. Bueno, hay una larga lista de referentes de la cultura de los derechos humanos que están apoyando estas propuestas dentro de este sublema. Bien, nos quedamos sin tiempo. Gonzalo Sibila, secretario general del Partido Socialista, gracias por estos minutos acá en Cerrarle al Mundo. Y bueno, igual suerte en lo final que queda. tramo de la campaña que queda ahí. Que termine una vez, estamos todos podridos de la campaña. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir.